Preguntas, pero podríamos explicarle tal vez la pregunta que siempre hacen, ¿por qué el colegio médico está metido en esto? Digamos, es como extraño, ¿no? Bueno, sí, ahí yo después empiezo con las demás preguntas. Pero sí pueden... O que somos nosotros, ¿no? Sí. Ahí estamos grabando. Bueno, el departamento... ¿Sí bueno, mi nombre es Enrique Morales, soy médico, presidente del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico. El Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico existe nuevamente porque fue recreado a partir del año 2012 y es un departamento que se encarga específicamente, digamos, del tema de vulneración de derechos humanos, tanto de lo que es la historia, o sea, todo lo que es recuperación de memoria, de lo que fue la dictadura, como lo que tiene que ver con las violaciones de derechos humanos actuales. En tanto, violaciones de derechos, por ejemplo, de primer nivel, como son las violaciones, digamos, por violencia policial, como así las violaciones de derechos humanos, digamos, de otros niveles, digamos, que se han ido desarrollando con el tiempo, como el derecho a la salud, como el derecho al medio ambiente. Entonces, es un amplio sentido de los derechos humanos. Nosotros como departamento fuimos convocados por el caso Lorenza Cayuán a asistir a aplicarle el protocolo de Estambul luego de que ella había denunciado junto a su familia que había sido sujeto de vulneración de derechos en el proceso tanto previo al parto como durante el parto, y esto había tenido una alta connotación pública. Nuestro departamento tiene un convenio con el Instituto Nacional de Derechos Humanos y ellos habitualmente nos solicitan hacer pericias, por ejemplo, en cárceles. En este caso, Lorenza estaba detenida, por lo tanto, no era posible acceder a ella a menos que hubiera una orden judicial, y así fue. Un juez nos autorizó para hacer la aplicación del protocolo de Estambul en el caso que había tenido una, como digo, altísima connotación pública. En el caso de Lorenzo Cayuán, que fue muy mediático y vino un poco a visibilizar lo que ocurre con las madres de lactantes y embarazadas que están en las cárceles, ¿cree que este hecho constituye un hecho de violencia obstétrica y violencia institucional? Sí, lo que nosotros pudimos registrar de parte del relato de Lorenza Cayuán y su madre, lo que pudimos constatar en los antecedentes clínicos que tuvimos a la vista de la ficha clínica, que nos fue facilitada por el mismo tribunal, nosotros pudimos ver que efectivamente todo lo que ella relataba era consistente con que había sido sujeto, digamos, ella y su hija, de vulneración de derechos por parte del Estado. O sea, esto es una violencia que es ejercida por una institución, por agente del Estado. No hay vulneración de derechos en el sentido de derechos humanos si no es a partir de un agente del Estado. Y aquí se cumplen todos los elementos, tanto en el sentido de que ella estaba privada de libertad, estaba por lo tanto a cargo de Gendarmería y también se encontraba en una institución, aunque privada, pero esta institución privada, que era el Sanatorio Alemán, la clínica, estaba cumpliendo funciones delegadas del Estado. Por lo tanto, también al cumplir funciones delegadas del Estado, estaba siendo un agente del Estado, tal cual lo podría haber sido un hospital. Entonces, de alguna manera, ella estaba en un recinto que cumplía funciones delegadas del Estado y bajo la custodia de funcionarios del Estado, como son los gendarmes. Entonces, por lo tanto, lo que ella relata y lo que pudimos nosotros constatar, digamos, era absolutamente coherente, consistente con que ella había sufrido una vulneración de sus derechos. Ahora sí nos pueden contar el documento que redactaron, donde se constataron la vulneración de derechos, cómo se llevó a cabo, cómo recopilaron. Sí. Rosa, tú. Bueno, mi nombre es Rosa Villa, soy administrador público, miembro adjunto del Departamento de Derechos Humanos, y me tocó acompañar al doctor Morales en ese peritaje a Lorenza. Básicamente lo que nosotros hacemos es aplicar protocolos internacionales en la evaluación de la condición que se encuentra el paciente, ya sea estando privado de libertad o no. En este caso nos tocó viajar prácticamente de un día para el otro y presentarnos con la Defensoría Penal Pública y con el INDH de Concepción, con el jefe regional, quienes nos llevaron al Sanatorio Alemán, y ahí pedimos una entrevista con las autoridades locales, que es lo que se hace siempre, como un protocolo de buena educación, en realidad, de presentarse con las autoridades locales para informarles y presentarle el documento que teníamos de la autorización del juez. Posterior a que conversamos con la persona que nos recibió, que no era la máxima autoridad del establecimiento, pero que nos atendió,
pasamos a visitar a Lorenza, estuvimos con ella yo creo que más de 2 horas, Gendarmería estaba afuera, ella estaba por supuesto acostada y le explicamos quiénes éramos, ella tenía la libertad de decirnos que no, si así lo deseaba, firmó un consentimiento informado en el cual ella autoriza que se haga esta evaluación y cuenta todo su relato con detalles. La verdad de las cosas es que el relato es bastante riguroso en términos de detalle. Nosotros tenemos expertise en la técnica de la entrevista, por lo tanto siempre estamos orientados a buscar la consistencia en el relato. Mi participación en específico en eso es colaborar con todo lo que es la forma documental y hago algunas preguntas específicas también que no sean del ámbito específicamente médico. La parte médica la ve el perito médico, digamos. En general trabajamos de a 2, un médico y un psicólogo u otro profesional no médico. Así que yo les voy a dejar con el doctor Morales para que le explique en qué consiste básicamente la parte de la mirada médica de este examen. Sí, los peritajes médicos buscan constatar y correlacionar lo que las personas declaran como hechos de vulneración con las evidencias físicas que uno puede encontrar y psicológicas que se pueden determinar. También es muy importante que estas pericias que están estandarizadas, el protocolo de Estambul es una ayuda, una guía que es para médicos, psicólogos y abogados, que sirve justamente en este sentido para entregar las claves que permitan dar con relatos que llevan a una consistencia. Entonces uno debe determinar de alguna manera que lo que encuentra tiene algún respaldo, por ejemplo, físico, psicológico, y que en la forma de relatarlo hay una consistencia que nos permite, digamos, establecer que es coherente, que es concordante o consistente. De hecho, hasta se establecen ciertas formas de consistencia para ello. Y en este caso, en el caso de Lorenza, nosotros lo pudimos ver en términos estrictos, digamos que sí existía esa concordancia, y emitimos un informe, digamos, que fue entregado a los abogados de Lorenza Cayuán y esto fue presentado a los tribunales y fue muy importante para lo que ocurrió posteriormente también con Lorenza. Porque, como ustedes sabrán, Lorenza permaneció aproximadamente 6 meses en la clínica, ya que se representaron una serie de recursos de amparo, ya en protección no de Lorenza, sino de su hija Sayen, de manera, digamos, de que ella pudiera permanecer el máximo de tiempo con su madre, porque si no tenía que separarse o estar en la cárcel, en el fondo de Arauco. Por lo tanto, ella quedó 6 meses hasta que ya volvió a la cárcel. Nosotros también hicimos como departamento, otros peritos, una visita a la cárcel para evaluar las condiciones y se emitió un informe respecto a las condiciones que favoreció que Lorenza permaneciera más tiempo en la clínica. Las condiciones, digamos, son las condiciones de una cárcel. Es verdad que Gendarmería hace los esfuerzos para generar un módulo específico. La verdad es que los módulos suena bastante, muchas veces la palabra módulo parece en la imaginación de uno algo bastante más estructurado. Nosotros hemos visitado, por ejemplo, los módulos mapuche en las cárceles, simplemente otra celda más que tiene el nombre de módulo mapuche. No es que sea... Yo cuando me contaron la primera vez, vamos a ir a visitar el módulo mapuche, dije, bueno, esto es un módulo, es una cosa... No, era otra celda, simplemente que ahí solo había mapuche, no había ninguna cosa específica. De hecho, la celda que visitamos en aquella oportunidad era una celda grande, pero habían 14 personas dentro de esa celda, digamos. Entonces, y habían alrededor de 10 camas, entonces a lo menos 4 tenían que, camas muy estrechas, dormir en el suelo. Entonces, claro, sin embargo, este módulo materno-infantil, digamos, tiene mejores condiciones. Lorenza justamente tenía un problema porque ya habían 2 personas ocupándolo y la capacidad era máxima 2, entonces estaba la dificultad que ella fuera trasladada a otro lugar. Sin embargo, finalmente, afortunadamente, permaneció en ese lugar. Las condiciones, el documento que elaboró el Departamento de Derechos Humanos decía que ese módulo no tenía las condiciones para cuidar o dar el cuidado adecuado para un niño que había sido de pretérmino, si había nacido prematuro, como es conocido, y por lo tanto tenía riesgos especiales y por lo tanto no debía estar en ese lugar. Y por eso permaneció aproximadamente 6 meses en la Clínica Sanatorio Alemán. Yo quería agregar algo en relación a la revisión de información documental que nosotros pedimos.
En general nunca tenemos problemas, se nos entregan los documentos. Pudimos examinar documentos institucionales del sanatorio animal y en uno de ellos dice literalmente paciente entra engrillado a pabellón. Para nosotros que la institución lo haya plasmado escrito en un documento es absolutamente indiscutible, digamos, nadie lo haría de esa manera, por lo tanto los análisis de consistencia tenían un respaldo bastante fuerte ya en un documento de la institución. Sí, sí. El protocolo Estambul es un instrumento creado por expertos internacionales en derechos humanos. Este instrumento recaba como consejos o guías para la investigación de personas que hayan sufrido tratos crueles, inhumanos, degradantes o tortura. Esto fue creado por un grupo de expertos, fue en Estambul esta reunión donde lo hicieron, reunieron la experiencia de muchos años de trabajo y este instrumento fue avalado por las Naciones Unidas y ha sido suscrito por gran parte de los países del mundo. Chile lo ha suscrito, es un documento que está validado tanto por los tribunales como por el sistema y por el Estado en su conjunto. Este instrumento es aplicado en Chile de manera oficial por el Servicio Médico Legal, pero para que sea aplicado de esa manera se requiere que un juez lo solicite o lo ordene. Es decir, nadie podría ir como individuo a aplicarse un protocolo Estambul al Servicio Médico Legal si no hay de por medio un juicio y un juez lo solicita. Por lo tanto, ya hay un impedimento para las personas y hay muy pocas organizaciones del mundo civil o sociales o independientes, como lo somos nosotros, que hacen este tipo de labores. Entonces, es una guía que de alguna manera permite generar una investigación acuciosa, tanto de elementos físicos como psicológicos, que lleven a apoyar la denuncia de tortura. Hay que entender que la tortura